Muy buenos días, mis queridos jóvenes. Dios les bendiga. Y a los viejos también. En la iglesia adventista hay una filosofía y es que todos somos jóvenes hasta los 100 años. Así que sean todos cordialmente bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos que el estudio de la palabra de Dios pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie un momento. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a espantar la pereza. Vamos a romper este hielo. Y le vamos a dar un fuerte abrazo a la persona que tenemos al lado. Y le vamos a decir bienvenido a la casa del Señor. Dice la Escritura que es bello cuando los hijos de Dios habitan en comunión. Todos recibieron abrazo menos el predicador. Siempre me quedo sin abrazo. Bueno, ya se fue las malas energías, ya se fue como el sueño, ¿cierto que sí? Bien, vamos entonces a tener una palabra de oración. Vamos a permitir que el mismo Espíritu Santo venga y nos explique la palabra, porque solamente Él la puede dar a entender. Así que le invito a que por favor incline su rostro. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más nos dirigimos a tu trono de gracia, implorando sabiduría de lo alto. Permite que el Espíritu Santo nos instruya y nos explique tu palabra. Y sobre todo, Padre Celestial, ayúdanos a vivirla, porque de nada sirve conocerla si no la ponemos en práctica. Imploramos que toques nuestro corazón y nos ayudes a estar atentos al mensaje que tú has preparado para nosotros en el día de hoy. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo Jesús, en poder y gloria, Dios tendrá un pueblo totalmente diferente. Un pueblo radicalmente distinto a todos los otros pueblos que alguna vez han existido sobre la faz de este planeta. Un pueblo radicalmente diferente a todos los demás pueblos. Un pueblo santo. Un pueblo que reflejará el carácter de Cristo Jesús. Este pueblo se le conoce como los 144,000. La Escritura dice de que este pueblo especial, esta nación santa, será llevada al reino de los cielos. Ahora, este pueblo tiene 4 características básicas por las cuales Dios se los va a llevar a la patria celestial. ¿Quieren estudiar conmigo esas 4 características? Pues vamos a estudiar las 4 características de este pueblo especial. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17 nos va a describir allí 2 características de este pueblo especial. Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 17 dice la palabra de Dios. Entonces el dragón, ¿y quién es el dragón? Satanás. Se airó contra la mujer. ¿Y qué representa la mujer? La iglesia. Y se fue a combatir al remanente de sus hijos. ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la primera característica de este pueblo especial? Guardan los mandamientos de Dios. Y la segunda característica se nos dice que tienen el testimonio de ¿quién? El testimonio de Jesucristo. La pregunta clave es, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10 es una conversación de Juan con un ángel. Y dice Juan al ángel, y yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, no hagas eso, que yo soy siervo como tú y como tus hermanos, que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, que la segunda característica de este pueblo especial es que poseen el espíritu de profecía, poseen el don profético inspirado por el Santo Espíritu de Dios.
La tercera característica la encontramos en Apocalipsis, capítulo 14 y el versículo 12. Apocalipsis, capítulo 14 y el versículo 12. Dice la Biblia: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Esta característica se repite, pero ahora se va a añadir otra. Y tienen la fe de ¿quién? Tienen la fe de Cristo Jesús. La tercera característica de este grupo especial es que poseen fe, pero no cualquier fe, sino la fe de ¿quién? La fe de Cristo Jesús. Y la cuarta característica la encontramos en Apocalipsis, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 4. Apocalipsis, capítulo 14 y el versículo 4, dice la palabra de Dios: estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son como... ¿Cómo son estas personas? O sea que los que ya están casados ya no van al reino de los cielos. En Apocalipsis 17 me habla de unas rameras, de una gran ramera y de unas rameras, que representan iglesias apóstatas. Estas personas no se contaminaron con mujeres, es decir, con estas mujeres de Apocalipsis 17, sino que son vírgenes en el sentido de que son puros. Son especialmente apartados para Dios y para el Cordero. Sigue diciendo el texto: estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y nota el versículo 5. Y en su boca no se halló engaño, porque son como sin mancha ante los ojos de Dios. Levante la mano quien no dice mentiras. Todos decimos mentiras, ¿cierto que sí? Pero estas personas no. Estas personas, dice la Escritura, que no se halló engaño en su boca, porque son sin mancha. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Podríamos resumir estas características en que son especialmente apartados o dedicados para Dios y para el Cordero. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios. En su boca no se halló engaño. Son vírgenes en el sentido de que son puros. Es decir, que la cuarta característica de este pueblo es que son especialmente apartados para Dios y para el Cordero. Vamos a analizar a ver si se acuerdan de las cuatro características. La primera característica es ¿qué cosa? Guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos? Muchos dirán: hermano, yo creo que sí, guardan los mandamientos, pero yo creo que guardan 9. Yo no creo que guarden los 10. Santiago 2:10 me dice que si yo quebranto uno, quebranto toda la ley. Es decir, que 10 menos 1 igual a ninguno. Y primera de Juan, el capítulo 2, dice que si yo no guardo los mandamientos, yo soy un mentiroso y la verdad no puede estar en mí. Es decir, que este grupo especial guarda los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. La segunda característica es que tenían el don ¿qué? El don profético inspirado por el Espíritu Santo. La tercera característica se nos dice que tenían fe, pero no cualquier fe, sino la fe de ¿quién? La fe de Cristo Jesús. Y la cuarta característica se nos dice que son especialmente apartados para Dios y para el Cordero. Ahora, Jesús hizo una declaración bastante interesante. Hizo una comparación que me llama mucho la atención. Él comparó un evento que marcó la historia humana con su segunda venida. Note lo que dice Mateo capítulo 24 y el versículo 37. Mateo capítulo 24 y el versículo 37. Dice la santa palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Note lo que está haciendo Jesús. Jesús está diciendo que lo que ocurrió en el diluvio es una tipología de lo que va a ocurrir cuando Él venga en poder y gloria. Es decir, que la historia del diluvio es una analogía, una ilustración de lo que va a ocurrir inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, que si nosotros queremos comprender un poco a este pueblo especial, si queremos comprender un poco lo que va a ocurrir inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, necesitamos estudiar la historia del diluvio.
Para meternos en este tema, yo quiero hacer la primera pregunta. ¿Cuál era la condición moral que existía en los días del diluvio? ¿Cuál era el carácter o la conducta de las personas antidiluvianas? Génesis capítulo 6 y el versículo 5. Nota el testimonio de la escritura. Génesis capítulo 6 y el versículo 5. Dice: el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y escuche. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No pensaban lo bueno. Todos sus pensamientos estaban contaminados por la iniquidad. Y dice el versículo 6, el Señor le empezó a haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Ustedes imaginan la iniquidad de esta civilización? Que Dios pueda dar testimonio de que le dolió en su corazón haber creado al hombre. Era una raza totalmente inicua, una raza en abierta rebelión contra el Dios del cielo. Ahora, su maldad no solamente se quedó en su corazón, sino que la maldad de esta civilización se manifestó en sus obras. Nota lo que dice el versículo 11. A la vista de Dios, la tierra se había corrompido en gran manera y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida en gran manera, que toda la gente había corrompido su camino sobre la faz de la tierra. Y Romanos capítulo 1 no solamente nos dice que estaban totalmente corrompidos, sino que se nos dice allí que habían cometido el pecado imperdonable, habían rechazado la voz del Santo Espíritu de Dios. Era una civilización, era una raza en abierta rebelión contra el Dios del cielo, una raza que solamente hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la condición del mundo hoy en día? Cada vez que usted prende la televisión y chequea las noticias, ¿qué es lo primero que usted encuentra? Yo no sé si ustedes no están impactados con lo que ha ocurrido estos 25 días del mes de enero. Yo estoy totalmente impactado. Incendios en el Amazonas, incendios en Australia, rumores de guerra entre Estados Unidos e Irán, protestas en Latinoamérica, Chile, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, protestas en Francia, protestas en Hong Kong, asesinatos, secuestros, violaciones, hurtos. Nada más en Australia, en este incendio forestal que prácticamente asoló ese continente, murieron 480 millones de animales. Poco a poco, hermanos, estamos volviendo a la situación moral que existía antes del diluvio. Entonces yo pregunto, ¿será que este mundo dura mucho? ¿Será que este planeta va a durar más? Ahora, vamos tan solo 25 días del mes de enero. Nos quedan 11 meses para que cada uno de nosotros podamos visualizar la maldad exorbitante del ser humano contra su prójimo y también contra el Dios del cielo. Poco a poco, hermanos, estamos cometiendo el pecado imperdonable. Poco a poco estamos dejando de escuchar la voz del Santo Espíritu de Dios. Ahora, lo interesante es que en los días de Noé existía una sola clase de impíos, que era la descendencia de Caín. Pero la Escritura nos dice que existía dos clases de justos, dos clases de hijos de Dios. Y vamos a analizar rápidamente las características de esta primera clase de hijos de Dios. Vayan conmigo a Génesis capítulo 5 y vamos a empezar a leer la genealogía de esta primera clase de hijos de Dios. Y quiero que note de que estas personas que voy a nombrar a continuación tienen una característica en común. Génesis 5, versículo 5 dice: así todos los días de Adán fueron 930 años y murió. Versículo 8: así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Versículo 11: así todos los días de Nos fueron 905 años y murió. Versículo 14: así todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Versículo 17:
Así todos los días de Macalael fueron 895 años y murió. Versículo 20. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Versículo 27. Así todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Y el versículo 31 nos dice, así todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. ¿Qué característica en común comparten esta clase de justos? ¿En que todos qué? Todos murieron. Todos descendieron al polvo. Ahora, Dios le había colocado un mandato a Adán cuando lo creó. Y le dijo, mira Adán, si tú me aceptas como creador, si tú me aceptas que yo fui el que te formé, si tú me amas, vas a guardar mi mandamiento. Puedes comer de todos los árboles del huerto del Edén, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, 930 años después vas a morir. No, dice, porque el día que comas de él, ciertamente morirás, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Ahora, todos sabemos de que Adán comió del árbol del bien y del mal, de que introdujo el pecado en el mundo y de que lastimosamente las consecuencias de su pecado las podemos observar hoy en día. Pero la Biblia nos dice de que Adán que pecó, que aunque Adán se rebeló contra el Dios del cielo, él se arrepintió y fue vestido de la perfecta justicia de Cristo Jesús. Y de ahí en adelante empezó a vivir una vida santa, empezó una vida hermosa, un testimonio totalmente pulcro, solamente con el propósito de alabar y de adorar al Dios del cielo. Sin embargo, la Biblia nos dice que Adán ¿qué? Murió. Yo me imagino que sus descendientes se empezaron a preguntar, ¿de qué me vale a mí servir al Dios del cielo si al final de cuentas yo también voy a morir? ¿De qué me vale a mí apartarme del pecado del mundo, de los placeres de esta vida, si al final de cuentas yo también voy a morir? ¿De qué me vale a mí apartarme de los gustos carnales, si al final de cuentas Dios me va a pagar también con la muerte? ¿De qué me vale a mí apartarme de lo que me gusta, si al final de cuentas me va a pasar lo mismo que a mi padre Adán? Yo también voy a morir. ¿De qué me vale servirle al Dios del cielo, si al final de cuentas yo también voy a descender al polvo? ¿Ustedes creen que ellos estaban preguntando eso? Se lo estaban preguntando, hermanos. Ellos se preguntaban, si Adán intentó vivir una vida justa, una vida santa después de su pecado, y al final de cuentas Dios le pagó con la muerte, ¿de qué me vale entonces a mí servir a Dios? Pero he aquí la buena noticia. Dios es un Dios que no defrauda, un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios que recompensa a quien le busca de corazón. Y en esos días hubo una clase de justo que no murió. ¿Cómo se llamaba ese justo? Enoc. Ahora la pregunta clave es, ¿por qué Enoc no murió? ¿Por qué fue llevado al reino de los cielos? ¿Por qué Enoc no vio la muerte? ¿Por qué Enoc fue llevado al paraíso de Dios? ¿Por qué? Vaya conmigo a Génesis, el capítulo 5 y el versículo 22. Génesis capítulo 5 y el versículo 22. Dice la palabra de Dios. Después que nació Matusalén, Enoc, ¿qué hizo? Anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. ¿Cuánto tiempo caminó Enoc con Dios? 300 años. ¿Cuánto tiempo usted camina con Dios? Cierto que muchas veces se nos hace difícil caminar con Dios aunque sea un solo día. Pero la Escritura dice que no caminó con Dios 300 años y 2 veces se enfatiza de que no caminó con Dios. Note lo que dice el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Porque Dios, ¿qué?
porque Dios se le llevó. Versículo 23 dice, así todos los días de Enoc fueron 375 años y fue llevado al reino de los cielos. La pregunta es, ¿por qué Enoc fue llevado al reino de los cielos? ¿Por qué Enoc no vio la muerte? ¿Saben por qué Enoc fue llevado al reino de los cielos sin ver la muerte? Porque Enoc poseía 4 características básicas por las cuales Dios se lo llevó al reino de los cielos. ¿Quieren estudiarlas? ¿Sí o no? ¿O terminamos? ¿Seguimos o paramos? Bueno, votación. ¿Quién quiere seguir? Levante la mano. Bueno, casi todos, gloria a Dios. Hay unos que no quieren. Pues vamos a seguir, vamos a analizar las 4 características por las cuales Enoc fue llevado al reino de los cielos. La primera característica, la Escritura dice que Enoc caminó con Dios. La pregunta clave es, ¿qué es caminar con Dios? Note lo que dice la palabra de Dios. Vayan conmigo al libro de Ezequiel, el capítulo 18 y el versículo 9. ¿Qué es caminar con Dios? Ezequiel, el capítulo 18, y vamos a leer el versículo 9. Dice la Escritura, Ezequiel, capítulo 18 y el versículo 9. Dice allí, quien en mis ordenanzas camine y guarde mis derechos y obre rectamente, este justo vivirá. Dice Andrés. Si están despiertos. Dice Jehová, quien en mis ordenanzas camine, guarde mis derechos y obre rectamente, este justo vivirá. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Guardar sus qué? Guardar sus mandamientos, guardar sus ordenanzas. Note también Salmos 119 y el versículo 1. Salmos 119 y el versículo 1. Ahora quiero hacerle una invitación. Quiero invitarle a que lea todo el Salmo 119 en su casa. Es un salmo maravilloso. Nada más tiene 176 versículos. Es el salmo más largo de la Biblia. Lo interesante de este salmo es que es un acróstico. ¿Sí saben qué es un acróstico? Ok, es un acróstico. Cada 8 versículos empieza con una letra diferente del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 consonantes y cada 8 versículos este salmo empieza con una letra diferente. Es un salmo bastante hermoso. Puede tomar una hora leerlo y puede tomar toda una vida entera estudiar. ¿Dónde lo va a leer? No, en su casa no. Salmo 119 en el versículo 1. Note lo que dice aquí. Dice la palabra de Dios. Dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley de ¿quién? En la ley de Jehová. ¿Qué es caminar con Dios? Guardar sus ¿qué, hermanos? Guardar sus mandamientos. Es decir, que la primera característica de Enoc es que ¿qué cosa hizo? ¿Guardó qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos guardó Enoc? Tiene que ser todos los 10 mandamientos de la Santa Ley de Dios. Note también lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11, mi capítulo favorito. Note lo que dice el versículo 5. Hebreos 11 y el versículo 5. Note lo que dice allí. Por la fe Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué hizo Enoc? ¿Agradó a quién? Agradó a Dios. ¿Y qué es agradar a Dios? Pues agradar a Dios también es guardar sus mandamientos. Note lo que dice Primera de Juan el capítulo 3 y el versículo 22. Primera de Juan el capítulo 3 y el versículo 22. Dice allí. Y cuanto pedimos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le quede, lo que le agrada. Es decir, que agradar a Dios es guardar
sus mandamientos, todos sus mandamientos, toda la santa ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los que no pueden guardar los mandamientos? ¿Quiénes son los que no pueden guardar los mandamientos de Dios? Romanos 8:7 dice, porque la inclinación de la carne es contraria a la voluntad de Dios y no se sujeta a su ley, ni tampoco puede. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, que para poder guardar los mandamientos, yo necesito vivir según el ¿qué? Según el Espíritu. Hermanos, si nosotros alimentamos la carne, viendo novelas, dedicándonos a ver partidos de fútbol, mirando memes en el Facebook, mirando videos tontos por YouTube, y pasamos todo el día viendo esas cosas, nosotros estamos alimentando la carne. Y Santiago capítulo 4 dice que si yo soy carnal, soy diabólico, satánico. Pero si nosotros alimentamos el Espíritu, utilizando ese mismo tiempo para estudiar la palabra de Dios, utilizando ese mismo tiempo, dedicarlo a la oración, dedicarlo a testificar a otras personas del amor de Cristo Jesús, yo voy a ser ¿qué, hermanos? Voy a vivir según el Espíritu, voy a ser espiritual. Y solamente así yo podré guardar los mandamientos de Dios. Ezequiel 36 dice que la única manera en que usted y yo podemos guardar los mandamientos es por medio del Santo Espíritu de Dios. Es decir, que la primera característica de Enoc es que guardó los mandamientos, estaba lleno del Espíritu Santo y su fruto era la obediencia a los mandamientos de Dios. La segunda característica la encontramos en el libro de Judas. Es el librito que está antes del Apocalipsis. Judas, vamos a leer el versículo 14 y 15. Judas solamente tiene un capítulo. ¿Cuál es la segunda característica de Enoc? Judas, versículo 14 y 15. Dice la Santa Escritura: de ellos también profetizó ¿quién? Enoc. Enoc era ¿qué cosa? Profeta, hermanos. De ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: el Señor viene con sus santos miles de millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron estos impíos pecadores contra él. La Biblia nos dice que Enoc era ¿qué cosa? Profeta. Poseía el espíritu de la profecía, hermanos. Permítame compartir con ustedes una cita de la tía Elena, donde nos va a ampliar un poquito más la visión de Enoc. Esta cita la encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 6 y la página 65. Dice la tía Elena: por medio de santos ángeles, Dios le reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio, y también le manifestó detalles adicionales del plan de la redención. Mediante el espíritu de la profecía, lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo Jesús y del fin del mundo. La sierva del Señor dice claramente de que no pudo ver a Cristo Jesús viniendo en poder y gloria. Enoc poseía el espíritu de la profecía. Permítame compartir otra cita de la misma escritora, de la tía Elena, en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 6, pero la página 66. Dice ella: el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial. Había visto al Rey en su gloria en medio de Sion. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad, tanto más intenso era su deseo de morar en el hogar de Dios. Mientras permaneció en la tierra, vivió por la fe en el reino de la luz. Óigame, ese Enoc poseía un carácter hermoso, hermanos. Dice que su mente, su conversación y su concentración estaban solamente en el cielo, hermanos.
Dice que había visto al Rey en su gloria, en medio de Sión. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí han soñado con Cristo Jesús? Levante la mano, por favor. Una persona que me describa qué sentimientos, qué sensaciones pudo tener cuando estaba teniendo este sueño. Fue algo maravilloso, ¿sí? Venir a Cristo Jesús. Pero también sentí que tenía como una visión, ¿cierto? Una alegría verlo, pero también como una visión. Una alegría, un miedo, un temor. Otro sentimiento, hermano. Preocupación por una hermana que no era dentista. Otra persona. Alguien que haya soñado con Cristo Jesús y que me pueda relatar un poco los sentimientos que tuvo en ese momento. Amor. Si usted está bien con Cristo, yo pregunto, ¿hay de qué temer? ¿Hay de qué preocuparse? Si usted está bien con Cristo, ¿hay que tener pavor? No. Ahora, imagínese esto. Lo que usted vio fue solamente un sueño. Enoc tuvo la oportunidad de verlo. Fue una visión. Imagínense cómo estaba Enoc viendo a Cristo Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, allá sentado en medio de Sión. Él había contemplado la ciudad celestial, había visto al Rey en toda su gloria. Y dice la Escritura de que él solamente estaba pensando en la patria celestial. Yo pregunto, ¿usted quiere ver a Cristo Jesús en medio de Sión? ¿Quiere o no quiere? Entonces procure usted de vivir una vida santa como la vivió Enoc. La segunda característica de Enoc es que poseía el don profético, poseía el espíritu de la profecía. La tercera característica la encontramos en el libro de Hebreos otra vez, el capítulo 11, y vamos a leer otra vez el versículo 5, porque allí hay una palabrita clave. Hebreos 11 y el versículo 5. Y quiero que note esta palabrita clave. Dice allí. ¿Por la qué cosa? Por la fe. Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien le busca. Enoc poseía ¿qué cosa? Fe. Y note que agradar a Dios también es tener fe. Voy para allá. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es la fe? ¿Qué cosa es la fe? Note lo que dice la Escritura de lo que es la fe. Hebreos 11, versículo 1. Allí mismo, pero en el versículo 1, dice: la fe es la certeza de lo que esperamos. ¿A quién estamos esperando? No. ¿A quién estamos esperando? No. ¿A quién estamos esperando, hermanos? A Cristo. A Cristo Jesús, hermanos. Siente el anhelo de ver a Cristo Jesús viniendo en poder y gloria. Entonces dígalo fuerte, ¿a quién estamos esperando? Gloria al Señor. Dice allí, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Yo pregunto, ¿lo podemos ver? Sí, lo podemos ver con los ojos de la fe, hermanos. Dice el versículo 2, por ella, por la fe, los antiguos fueron aprobados. Por la fe entendemos que el cosmos fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no queda. Esto es la fe, hermanos. Tener un convencimiento total de que todo lo que vemos fue creado por aquel que no se ve. Que solamente lo podemos contemplar con los ojos de la fe. Ahora yo pregunto, ¿quién es el autor y el perfeccionador de la fe? Dice la Escritura que el autor y el perfeccionador de la fe es Cristo Jesús. Entonces yo pregunto, ¿qué tipo de fe tenía Enoc? Enoc poseía la fe de ¿quién? La fe de Jesús. La tercera característica es que Enoc poseía la fe de Jesús.
La cuarta característica de Enoc la encontramos en su nombre. ¿Ustedes saben qué significa el nombre Enoc? El nombre Enoc significa apartado o dedicado. Ahora, la Biblia nos da un dato interesante, y es que Caín también tuvo un hijo que se llamaba Enoc. Y dice la Escritura de que él le construyó una ciudad en su honor. Pero la Biblia nos dice que Caín era ¿de quién? Del maligno. Es decir, que su hijo Enoc estaba dedicado o apartado ¿para quién? Para Satanás. Era satánico, era diabólico. Pero Enoc, hijo de Jared, era especialmente apartado ¿para quién? Para Dios y para el Cordero. Permítame compartir con ustedes otra cita de la tía Elena. Esta la encontramos en Patriarcas y Profetas, el capítulo 6 y la página 66. Dice la tía Elena: en medio de una vida activa de labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas eran sus labores, más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. Óigame, Enoc tenía un carácter precioso. Dice que cuanto más intenso era su trabajo, más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Los impíos quedaban totalmente atónitos al ver la santidad del carácter de Enoc. Tenía un carácter tan santo que era comparado aún con el carácter de Cristo Jesús. Tenía el rostro radiante de una santa luz semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Enoc era especialmente apartado y dedicado para Dios en sí. Ahora, yo no sé si ustedes captaron el paralelo, pero estas 4 características que poseía Enoc, por las cuales fue llevado al reino de los cielos, son las mismas 4 características que poseerá ese grupo especial que también será llevado al reino de los cielos. Las mismas 4 características, hermanos. Es decir, que Enoc es un símbolo de ese pueblo especial. Enoc es un símbolo de los 144,000, de ese pueblo que va a ser llevado a la patria celestial. ¿Usted quiere ser parte de ese pueblo? Amén. Entonces es menester tener el carácter de Enoc. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para poder ver a Dios necesito tener un corazón ¿cómo? Limpio. Y si yo tengo un corazón contaminado de mundanalidad, ¿será que poder contemplar a Dios? Para poder ver a Dios necesitamos tener un corazón limpio. El apóstol Pablo lo explica de otra manera. Él dice: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para poder ver al Señor necesitamos tener un carácter santo, un carácter semejante al de Cristo Jesús. Ahora muchos dirán: hermanos, sí, lo que pasa es que hoy en día es muchísimo más difícil vivir en santidad. Hoy en día es muchísimo más difícil apartarse del pecado. Hoy en día es mucho más difícil porque hay una gran cantidad de contaminación audio y visualmente. Hoy en día hay muchísimo más pecado. Yo pregunto, ¿eso es cierto? La tecnología ha avanzado, pero el pecado es el mismo. Las tentaciones son las mismas. La época cambia, pero el pecado no cambia. La vida ejemplar de Enoc, con su vida piadosa, testifica en nuestros días de la posibilidad de vivir en un mundo perverso sin pertenecer a él. La vida ejemplar de Enoc da testimonio de que usted y yo sí podemos vivir una vida santa en un mundo lleno de pecado. ¿Qué dice Filipenses 4:13?
Casi todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. ¿Lo hace Él o lo hago yo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una obra de dos. Yo y Cristo Jesús actuando en mí. Debemos tener un carácter como el que tuvo Enoc, para que algún día usted y yo podamos expresar de corazón las hermosas palabras del apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. Y déjeme decirle, hermanos, de que si nosotros no logramos poseer ese carácter hermoso, ese carácter de Cristo Jesús, ese carácter que poseía Enoc, nosotros no vamos a poder ir al reino de los cielos. Para poder pertenecer a este grupo especial, necesitamos reflejar el carácter de Enoc. Necesitamos tener estas 4 características presentes en nuestra vida. Ahora, muchos dirán, hermano, está muy bonita la temática, muy bíblica, tiene mucho fundamento, pero ahora vamos a la práctica. ¿Cómo nosotros, simples mortales, cómo nosotros, viles pecadores, podemos llegar a reflejar el carácter de Enoc? ¿Cómo nosotros podemos llegar a reflejar el carácter de Cristo Jesús? ¿Cómo lo hacemos? Y aquí viene lo interesante, hermanos. Aquí viene lo hermoso de esto. Y es que todos los estudios teológicos que usted le puede hacer a la santa palabra de Dios lo van a llevar al mismo punto. Y se llama la cruz de Cristo. Usted puede estudiar la Biblia de tapa a tapa y siempre va a llegar a la misma conclusión: la cruz de Cristo Jesús. Cuando yo miro a Cristo Jesús clavado en la cruz del Calvario, cuando yo miro a Cristo Jesús entregando su vida por mí, cuando yo miro a Cristo Jesús derramando toda su sangre solamente por mí, cuando yo veo a Cristo Jesús que le están azotando cruelmente su espalda, cuando yo miro a Cristo Jesús siendo coronado con una corona de espinas atravesando su cielo, cuando yo miro a Cristo Jesús cuando lo están abofeteando, cuando le arrancan su ropa y su barba, yo le digo: Señor, ¿por qué si usted es tan bueno? ¿Por qué si usted es tan santo? ¿Por qué tiene que morir de esa manera tan ignominiosa? ¿Por qué tiene que morir de esa manera tan cruel? ¿Por qué tiene que dejar de que sus manos y sus pies sean lacerados? ¿Por qué tiene que dejar que esos soldados romanos lo azoten tan cruelmente, Señor? ¿Por qué, Padre Santo, usted da su vida de esa manera? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Y por qué muere de esa manera tan cruel? ¿Y sabe qué va a decir Cristo Jesús? Cristo Jesús te va a decir: porque de tal manera amó Dios, no. Porque de tal manera Dios amó a usted y a usted también. Porque de tal manera Dios nos amó a todos nosotros, que fue capaz de entregar su vida solamente para que usted y yo en Él pudiéramos tener salvación. Esa misma mano que creó todo el universo, esa mano poderosa que formó todo el cosmos, fue la misma mano que por amor a usted y a mí fue clavada en la cruz de Calvario. Y cuando yo miro a Cristo Jesús entregando su vida de esa manera, cuando yo veo a Cristo Jesús derramando su sangre por mí, cuando yo comprendo y entiendo que no fui comprado ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, en ese momento yo no voy a querer tener alguna relación con el pecado. Yo no voy a querer tener nada que ver con el pecado, porque habré comprendido cuánto costó mi salvación. Y solamente cuando usted y yo hayamos comprendido el costo de la salvación, no de una manera teológica, sino de una manera práctica, solamente ahí usted y yo vamos a reflejar el carácter de Enoc, como Enoc reflejaba el carácter de Cristo Jesús. Solamente mirando la cruz del Calvario, solamente mirando a Cristo Jesús clavado en la cruz, comprenderé cuánto costó el pecado. Comprenderé cuánto costó mi salvación. Comprenderé cuánto amor puede sentir Dios para con sus hijos. Y para terminar, yo quiero hacer una invitación. Pero yo quiero que usted entienda de que usted no va a aceptar palabras de Dios.
Yo quiero que usted en el día de hoy haga un pacto con el Dios del cielo. No con el predicador, sino con el Dios del cielo. Yo quiero invitar a esas personas que quieren amar a Cristo Jesús con todo su corazón, que saben que por sus propias fuerzas no pueden, que saben que en usted no está el poder para vencer el pecado, pero que reconocen y entienden la absoluta necesidad de un Salvador personal. Yo quiero invitar a esas personas a que se pongan de pie. Solamente aquellas personas que quieran hacer un pacto con Cristo Jesús, reconociendo que usted sin Él no vale absolutamente nada. Tu trabajo personal vale cero. Tu título profesional, cero. Tu familia, tu novia, tu esposa, tus hijos valen cero. Tus logros personales, cero. Tu casa, tu cuenta bancaria, tu carro, cero. Y Cristo Jesús vale uno. Si yo coloco a Cristo Jesús en el último lugar, yo pregunto, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Pero si yo cojo a Cristo Jesús y lo coloco en primer lugar, ¿cuánto tengo? Todo, hermano, todo tiene sentido si colocamos a Cristo Jesús en primer lugar. Y si usted quiere hacer un pacto con Cristo Jesús, para que le dé sentido a su vida, para que le ayude a tener un carácter santo como el de Enoc, para que le ayude a llegar al reino de los cielos, yo le invito a que cantemos con el corazón y después vamos a tener una palabra de oración para sellar el pacto. ¿Está bien? Quiero invitarle a que cantemos el himno 401. Roca eterna es Cristo Jesús. Himno 401. Vamos a hacerlo como dice Colosenses 3:16. Vamos a cantarlo con el corazón, reconociendo que estamos alabando a un Dios vivo, al Dios del universo. Himno 401. Roca eterna es mi Jesús. Cantemos el corazón. Sé tu divina fuerza y luz.
Ustedes cantan muy bonito, hermanos. Me conmovieron. Realmente me siento tocado por el Espíritu Santo. Yo espero y aspiro que por la gracia de Dios hayamos sido también tocados por el Espíritu Santo y hayamos escuchado la voz de Cristo Jesús. Y que de aquí en adelante le busquemos con todo el corazón, reconociendo que sin Él no somos absolutamente nada. El único que merece la gloria, la honra, la alabanza y la adoración es el Cordero que está al lado del Padre. Es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a dar por finalizado el culto del día de hoy. Me invito a que nos pongamos de rodillas. Vamos a comunicarnos con el Creador. Oremos. Oh Señor, te damos las gracias por tu infinito amor, porque no podemos comprender una pizca de ese hermoso amor, de esa hermosa misericordia que tú tienes para con nosotros. Porque tu palabra, Señor, es una carta de amor que nos instruye para que algún día pronto podamos conocerte cara a cara, que nos instruye para vivir una vida santa en este plano terrenal. Padre, queremos conocer ese magno amor que supera todo entendimiento. Queremos conocer esa tierna misericordia y esa compasión que tú sientes hacia nosotros, una raza llena de pecado. Y por tal razón estamos de rodillas ante tu presencia, reconociendo nuestro pecado, Señor, reconociendo nuestra maldad, reconociendo que sin ti no somos nada, Dios. Y queremos ser lavados una vez más con tu sangre preciosa. Purifícanos, Señor. Lávanos en la sangre del Cordero. Y prepáranos, Padre maravilloso, para que algún día pronto podamos estar cara a cara frente a ti, Señor. Conocerte en persona. Adorarte y postrarnos ante tu presencia, Señor, porque solamente tú mereces la adoración. Padre, yo quiero dejar en tus manos a la iglesia de Orión, Señor. Tú conoces a cada persona de esta iglesia, Padre Santo. Tú conoces hasta el más íntimo pensamiento de cada ser humano que está aquí presente. Por tal razón te la coloco en tus manos, para que tú le des un corazón nuevo y le ayudes, Señor, también a ellos y a mí a vivir conforme a tu voluntad, a vivir conforme a tu santidad, para que algún día pronto vamos a reflejar el carácter de Enoc, como Enoc reflejaba el carácter de Cristo Jesús. Gracias por escucharnos y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Te lo rogamos en el sacrosanto y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.